No se ha cortado. Vamos volviendo, se nos ha cortado. Ya. Vamos, hasta que vayan volviendo, vamos a ir haciendo el comentario, ¿ya? Por ejemplo, el Hospital Bracamonte de acá de la ciudad de Potosí es de orden público, pero muchas personas se preguntan y dicen, si es público, ¿por qué nos cobran? ¿Por qué nos dicen que paguemos la atención médica? ¿Por qué nos dicen que nos compremos medicamentos? Todo tendría que ser gratuito, dice. Pero por más de que una institución o un hospital o una empresa pequeña o grande, que generalmente son las públicas, eh, el gobierno dé para que éstas sobrevivan, tenemos que nosotros mantenerlas. Tenemos mínimamente que ayudar a que se mantengan esas empresas o estas instituciones de servicio porque ellos trabajan sin fines de lucro, ¿ya? Estas empresas públicas lo que desean es de que tenga satisfecho al ciudadano, no al cliente, sino al ciudadano y en la medida de las posibilidades tratan de colaborar con él. ¿Por qué se cobra en el Hospital Bracamonte? En el hospital se cobra la atención. No siempre los sueldos son buenos. Creo que una de sus compañeras trabaja, ¿no?, en el hospital. Entonces, los médicos no ganan pues lo suficiente y peor todavía va a haber para comprar medicamentos. Entonces, el hospital decide más o menos, ¿cómo llaman esto? Equilibrar, si se puede decir, equilibrar su lado económico para que pueda seguir sobreviviendo dentro de la ciudad. Si nosotros pagamos la atención médica, mínimamente eso se recauda para comprar medicamentos o para ver el arreglo de algunas cosas dentro del hospital. Lamentablemente el año pasado y el anteaño pasado no se ha contribuido mucho a este sector, más al sector deportivo creo que se ha ido, ¿no?, los anteriores años, y por eso es de que ha habido un desfase y hemos sufrido prácticamente todo Bolivia. Entonces, no siempre tienen que ser las empresas públicas de orden de ganancia, sino también tienen que ser de servicio económico a la sociedad, ¿ya? Y nosotros como ciudadanos pagamos una mínima cuota, tampoco pagamos harto, ¿no? Entonces, a eso se determinan empresas públicas. Pueden ser grandes, pequeñas, medianas, pero generalmente las públicas siempre van a tender a ser grandes. Por el lado privado, por ejemplo, se trata de las empresas en donde el capital es propiedad de inversionistas privados. Y estas empresas, por ejemplo, las privadas, nadie nos va a dar pues gratis. Estas sí o sí son lucrativas en su totalidad. El origen del capital es privado. Pueden ser estas empresas privadas nacionales, extranjeras, transnacionales. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, cuando llamamos empresas privadas nacionales? El capital pertenece a un inversionista de un mismo país. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá hace años Samuel Doria Medina, ¿no es cierto?, era el propietario de Francesa. Ahora ya no es el propietario, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente el Estado ha entrado también ahí, ha comprado acciones, ¿no? Entonces, eh, otro capital inversionista acá en Potosí, los de la Cervecería Nacional Boliviana, mire, Potosí, ¿no? Que son la familia, ay, ¿qué apellida? Vile, ¿no? La Cariaga, familia Vile, Cariaga, ¿ya? Cariaga, ¿no? No, Vile. La familia Vile. Cariaga. La de la Cervecería Nacional Potosina es la familia Vile. Los dueños son ellos. Ah, Ujú. Entonces, aunque ellos tengan, como mucha gente dice, tengan raza, así les dicen, ¿no? Aunque sean personas que de sus familiares, sus antepasados han venido del extranjero,
sus hijos ya son prácticamente personas bolivianas, algunos, ¿no? Entonces ellos han invertido acá en Potosí, por eso es de que nosotros lo sentimos como nuestra empresa, ¿no? Por otro lado, cuando hay empresas extranjeras, los inversionistas son nacionales y extranjeros. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí puede ser, una empresa puede ser lo que está en La Paz, por ejemplo, Grosso, la heladería Grosso, lo que son las pizzas Elis, ¿no? La Fideo Paloma también, son personas extranjeras que han venido a invertir aquí y se han quedado nomás. Las transnacionales, por ejemplo, se trata de capital de origen extranjero, ¿ya? Y las utilidades las reinvierten en los países de origen. Han debido de escuchar, por ejemplo, decir, no queremos empresas transnacionales porque nos vacían nuestro capital. ¿Han escuchado alguna vez? Cuando salen en las marchas, ¿no ve? Su pensamiento de estas personas que salen es que piensan, bueno, en la mayoría nos han demostrado también así, hay que ser más reales, de que las transnacionales invierten capital, dan mano de obra acá a Potosí, a Bolivia, todo, pero la mayor parte de las ganancias se lo llevan pues a su país y no lo dejan aquí, como por ejemplo cuando hay empresas que ya radican aquí en Bolivia, se lo llevan a otro lado, estas las transnacionales, a eso se refiere. Por otro lado, dice, cuando hablamos, por ejemplo, de estas empresas de las manos privadas, ¿ya? Suelen tener un solo objetivo en común esas empresas privadas, que es maximizar sus beneficios, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Quieren ganar, pero pagando muy poco a las personas que trabajan con ellos. Existen también empresas semipúblicas. Dentro de las empresas semipúblicas o mixtas también se les puede llamar, o semiprivadas, utilizan capital público para su funcionamiento, pero su gestión es privada. El apoyo público permite afrontar proyectos que solo con fondos privados sería inviable, ¿ya? Perdón, sería viable. Por ejemplo, estas alianzas que realizan en el sector privado y público se pueden encontrar, dicen, sectores estratégicos de la economía, llamadas así, considerando esencialmente para un país, dice, que deben de contarse con distinta intervención del Estado. Cuando hablamos de estas empresas, por ejemplo, son aquellas empresas que actúan ya sea con trabajos energéticos o de construcción de viviendas sociales. Acá tenemos CEPSA, ¿no es cierto? Sabemos de que CEPSA tiene características mixtas, hemos dicho, tiene administración mixta, pero también es una empresa mixta donde existen accionistas y existe el Estado. En este caso, ¿quiénes fueran los accionistas de CEPSA? ¿Alguna vez se han preguntado? ¿Quiénes son los accionistas de CEPSA? A ver, les regalo 20 puntitos al que me diga. ¿Nadie? Ya. Los accionistas de CEPSA somos nosotros. Y en especial las empresas grandes mineras que consumen harta energía. Ellos son los accionistas, ¿ya? Y el lado público estaría el Estado. El Estado rige. ¿Por qué? Porque la electricidad no viene pues de los rayos, la electricidad viene de generadores que van con ayuda del agua, ¿no es cierto? Y transformándose en energía. ¿Y quiénes son dueños de eso? Son pues los del Estado, el gobierno es dueño de eso. Entonces, por eso es de que tiene orden semipúblico, es una empresa semipública, lo propio Atos, ¿ya?
Por otro lado, también nos dice que existen empresas por el orden de la explotación y conformación de su capital. Algunas empresas multinacionales, en su gran mayoría capitales extranjeros, y explotan la actividad en diferentes países del mundo. Por ejemplo, las multinacionales, dice, que desarrollan las actividades a la vez en varios países. También se conocen como transnacionales. Volvemos a repetir esto del transnacional, ¿ya? San Cristóbal es un ejemplo, nuevamente, Chinchiguaira. Estas empresas explotan uno o varios sectores, pero pertenecen al mismo grupo de personas o dueños. Ejemplo, Alejandro Echeverría, Manuel Mejía Jaramillo, Carlos Ardilla, Manuel Carvajal, Jimmy Manger. O sea, son distintos nombres que están en el texto, en que son dueños de esta mina San Cristóbal. No es que solamente ellos nomás van a poner, hay otras personas más, pero estos son los que tienen mayor acción de dinero en estas empresas, ¿ya? San Cristóbal y Chinchiguaira son como hermanitos, ya los dos trabajan paralelamente, trabajando en la explotación de minerales. El Estado tiene simplemente el control de las cargas de mineral que sacan ellos y el beneficio de pago de impuestos, ¿ya? Por otro lado, existen, se conforman también por su capital por las nacionales. ¿Qué quiere decir? El radio de atención es dentro del país, normalmente tiene su principal en la ciudad y sucursales y otros. Si nosotros vemos de que hay empresas nacionales, ¿ya? Generalmente sus orígenes, sus gerencias, sus oficinas están ahí en el lugar. En cambio, por ejemplo, San Cristóbal, Chinchiguaira, sus oficinas, del gerente estar acá en Potosí. ¿Dónde está desarrollándose a cabo ahora estas oficinas? ¿Alguien sabe? En La Paz. En La Paz, ¿no? Entonces, y eso, ni siquiera La Paz, bueno, se puede decir que es el epicentro, pero los que manejan pues, son gente más que todo de afuera, son asociaciones de afuera los que manejan, ¿no? Entonces, a eso se refieren las multinacionales. En cambio, las nacionales, sus oficinas, su materia prima, su lugar de explotación, están dentro del país, ¿ya? Las regionales, que desarrollan sus actividades en una sola región. Por ejemplo, si hablamos de las regionales, pueden ser aquellos transportistas, ¿ya? Que realizan un servicio, pero de una zona determinada, nomás no pueden salir más allá tampoco, ¿ya? Los locales igual están enfocadas en su propia localidad o terreno corto, no pueden ir más allá. Por ejemplo, si hablamos de la minería, como empresarios mineros cooperativistas, como su compañera ha indicado, estarían dentro de los locales porque ellos trabajan simplemente el terrenito o el paraje que les están dando. No pueden ir más allá por más que ellos quieran que hay producción, si no les meten pues una tremenda demanda, ¿no ve? Entonces ahí nomás pueden estar, ¿ya? Por otro lado, también se caracterizan las empresas por el pago de impuestos. Existen, dice, personas naturales. El empresario como persona natural es aquel individuo que profesionalmente se ocupa de algunas de las actividades mercantiles. Las personas naturales inscribe a la Cámara de Comercio, igual se debe hacer con la matrícula del establecimiento comercial. Están obligados a pagar impuestos. Su declaración de renta aquí les corresponde a los trabajadores profesionales independientes y algunos que ejercen en comercio. Hay empresarios grandes que no pagan impuestos, no tributan, les gusta estar en el régimen simplificado, pero para eso, ¿qué hace impuestos internos? Impuestos internos prácticamente hacen, ¿no?, su revisión de cuánto es su capital para poderlos
poner en cuál de estas dos características va a entrar esta empresa, ¿ya? Los impuestos, por ejemplo, son fijados en el régimen general, es del 13%, ¿no? Lo que se va a pagar en una cuota mensual, pero de lo que ellos facturan. En el régimen simplificado tienen distintas tasas, ¿ya? Por orden de capital también. Ahora, los profesionales también son considerados personas jurídicas, ya personas naturales que deben de pagar impuestos también, aunque no tengan una empresa, pero sí tienen un negocio. Por ejemplo, un médico tiene un negocio de un consultorio médico en donde atiende a gente y la gente le paga por sus servicios, pero tiene que pagar una cantidad, ¿no? El 13% de la atención que ella hace a los pacientes, ¿ya? Para ello, se realizan los controles con los libros que se deben inscribir ante una cámara ante la Cámara de Comercio. El libro de registros de operaciones diarias, libro de inventario, libro de balances, libros mayores, libros de sucesión líquida, y tantos otros documentos legales para la inscripción a impuestos internos, ¿ya? Cuando uno tiene que ir al régimen general, sí o sí va a llevar el registro de operación. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo, cómo y dónde estoy vendiendo? ¿Por qué? Porque hay personas, por ejemplo, los de las farmacias, de los centros, por ejemplo, ¿cómo les llama a estos? A los visitadores médicos, por ejemplo, ¿no es cierto? Pertenecen a distintos laboratorios. Ellos se mueven por todo lado, ¿no? Entonces, ellos tienen que tener un registro de operaciones diarias, que quiere decir un registro de ventas. ¿Dónde han vendido? Por ahí han viajado a Betanzos. En Betanzos han vendido a la farmacia tanto. También tienen que tener un libro de inventario, que quiere decir con qué medicamentos están vendiendo. Un balance. O sea, ver, dentro de ese balance tiene que existir un libro mayor y un libro menor, cuánto está vendiendo o cuánto está comprando, ¿no? Y así sucesivamente existen distintos requisitos para que pueda acceder a lo que es la facturación, ¿ya? Por otro lado, en el régimen simplificado, como les dije, pertenecen los comerciantes que no llenan requisitos que exigen los impuestos internos. Ejemplo, las pequeñas tiendas no están obligadas a llevar la contabilidad. Solamente tendrían que estar estas pequeñas tiendas, pero no hay pues tiendas pequeñas, más que todo se puede considerar las tiendas de barrio como tiendas pequeñas, pero otros negocios grandes también están dentro de este régimen simplificado. Por ejemplo, las señoras del mercado, ¿ya? Están dentro del régimen simplificado. ¿Por qué? Porque ellas están asociadas, ¿ya? Por otro lado, el régimen común, ¿ya? El régimen común son empresas legalmente constituidas y sobrepasan las limitaciones del régimen simplificado. Deben llevar organizadamente su contabilidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este tipo de régimen común tienen una tasa nominal que pagar mensualmente, ¿ya? Por ejemplo, también dice el gran contribuyente agrupa al mayor número de empresas con capital e ingresos compuestos en cuantías superiores a los miles y millones de pesos. Son las más grandes del país. Esto ya prácticamente se ha anulado. Simplemente es una referencia, ¿ya? Hoy en día se está queriendo incorporar, veía que en impuestos internos, a concientizar a la gente de que debemos llevar, es mejor llevar un estado de cuentas, decían, registrado con libros mayores y libros menores y, y un registro de operaciones, no solamente para aquellos que están en el régimen general, sino también para aquellas personas que están en el régimen simplificado, porque así se pueden dar cuenta las personas de cuánto es su ganancia
y cuánto podrían aspirar a engrandar sus negocios posteriormente, ¿ya? Por otro lado, por el número de propietarios también, ¿no? Se dividen las empresas. Cuando existen propietarios individuales no hay tanto problema, ellos son autónomos, su responsabilidad prácticamente es limitada, ¿no? Y si digamos un empleado trabaja mal, inmediatamente lo retira. Si ve de que su empresa se está yendo a la quiebra, se lo cierra y listo, ¿no? No hay ningún problema con eso. Por otro lado, por ejemplo, existen dueños de estas empresas que son individuales que crecen más que las de sociedad. ¿Por qué? Porque no tienen alrededor personas que tal vez estén enfrascando su desarrollo, ¿no? Por otro lado, las unipersonales se conforman con la presencia de una sola persona natural o jurídica que destina parte de sus activos para la realización de una o varias actividades mercantiles. Su nombre debe ser una denominación o razón social seguida de expresión de empresas unipersonales o con la sigla EU. Si no se usa la expresión o sigla del contribuyente, responde con todos sus bienes, aunque no estén vinculados a la cita de esta empresa. Cuando decimos unipersonal, es parecida a la que fuera, por ejemplo, individual, pero en esta unipersonal tiene un fondo, como les digo, de que fuera el socio mayoritario, ¿ya? Socio mayoritario y que le ayuden simplemente por su detrás unas 2 o 3 personas que tengan simplemente una acción de 1 o 3%. Puede considerarse hasta un 5%, pero él tiene más que todo el 88 o 90% de las acciones y todo cae a su nombre, ¿no? Las otras personas no tienen tanto riesgo, se puede decir, ¿ya? Por otro lado, también existen las sociedades. Dentro de las sociedades ya son más de 2, 3, 4, 5 personas que pueden tener acciones ya sea iguales o pueden tener también acciones divisibles entre un 50, 30, 40%. También dice que son las que están conformadas por varias sociedades anónimas o sociedades en comandita simple o por acciones, etcétera, ¿no? Estas sociedades generalmente para la toma de decisiones sí o sí tienen que estar todos, no pueden tomar decisión solamente 2 personas, si son 5 socios, los 5 socios tienen que estar, no pueden estar 3 ni 4, aunque sean mayoría, los 5 sí o sí tienen que estar o mínimamente tienen que mandar a alguien, ¿no? Alguien que realmente esté registrado para que pueda tomar también decisiones, ¿ya? Como podrán ver hasta acá, estamos viendo lo que son generalmente las características de distintas empresas. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cómo se las puede tratar? ¿Cómo pueden estar constituidas? Por otro lado, si nosotros vamos a ver también otra parte de que nos ha llamado la atención a muchos, las famosas cooperativas u organizaciones económicas sociales. Estas empresas, por ejemplo, se caracterizan por una asociación de distintas personas que son más de 50 personas, las cooperativas. ¿Ya? Por ejemplo, COTAP. COTAP es una empresa potosina que brinda servicios, pero ¿quiénes son los dueños de COTAP? Aunque creo que el sindicato ya se ha hecho dueño de acá de Potosí, de COTAP. Sin embargo, los dueños son toda la población, toda la ciudadanía que tiene su teléfono, ¿no? Entonces, un ratito. Entonces, COTAP es una entidad, es una empresa, perdón, pero trabaja de forma, con una forma de brindar servicios a la ciudadanía, pero solamente para aquellas personas que tengan un servicio telefónico
¿ya? Que haya comprado acciones, porque lo que compran es acciones, no solamente es el servicio, que haya comprado acciones y que sea miembro o ente deliberante, ¿ya? Entonces, estas cooperativas no solamente están en el lado de servicio, también están en el lado financiero. Por ejemplo, hay una cooperativa, La Catedral, si no me equivoco, San Martín también es otra cooperativa, ¿no? En donde los dueños de estas cooperativas son todos los que ahorran y tienen acciones. Lógicamente que estas acciones van a ser distintas por la cantidad de dinero que ellos tengan guardado en estas cooperativas. Fácilmente ellos no pueden sacárselo todo su dinero, a no ser que quieran rescindir contrato, porque les hacen firmar un contrato, ¿no? Entonces, como podemos ver, también existen por la función social. Existen empresas que no tienen nada de lucro. Se constituye la empresa, dice, con el propósito de explotar y ganar más dinero. No, no es así. Por ejemplo, existen empresas públicas que no tienen nada de lucro, como decíamos. Existían ONGs y ahora creo que están pidiendo nuevamente que vuelvan, que no tenían lucro, que más que todo brindaban servicio a la ciudadanía, ¿ya? Por otro lado, existen también empresas que sí son lucrativas, que constituyen una empresa con el propósito siempre de explotar y ganar mucho dinero. Por ejemplo, las empresas mineras que ahora tenemos, ¿no? Acá en Potosí y en distintas ciudades. Si no me equivoco, en La Paz están creciendo estas empresas, ¿no? Por otro lado, por trabajo asociado, grupos organizados de empresarios que se benefician íntegramente entre ellos, ¿no? Sin ánimo de lucro, bueno, ya hemos explicado. Por otro lado, economía solidaria. ¿Qué quiere decir? En este grupo pertenecen todas las cooperativas, sin importar a qué actividad se dedique, pero siempre tratan de beneficiar y ayudar el bienestar de la asociación y de sus familias. Por ejemplo, esto podemos ver como son las pequeñas cooperativas que existen, ¿no? Acá en el cerro, ¿ya? Que se ayudan entre ellos, ¿no? ¿Hasta ahí estamos entendiendo o hay alguna duda, por favor? Porque están bien calladitos. Chicos. No. Lice, yo no entiendo bien sobre lo de los impuestos de las cooperativas, si pagan o no pagan. Ya. Por el lado de los impuestos, por ejemplo, por el pago de los impuestos, las empresas grandes sí pagan impuestos, ¿ya? En cambio, las cooperativas pequeñas sí pagan un impuesto, pero es un impuesto sobre el trabajo de la tierra que ellos están haciendo. ¿Qué quiere decir? Con su compañera, por ejemplo, ha dicho, ¿no es cierto? Mi papá tiene un paraje, eso vamos a tomar de ejemplo. Solamente de ese paraje va a pagar un impuesto seguramente trimestral, mensual, según a lo que su padre haya hecho, ¿no? Pero ya es como decir, es el Estado directamente le dice una cuota, le impone una cuota mensual, por decir 40 bolivianos, paga los 40, no puede subir más ni menos. Hasta nuevo orden que si ha crecido los famosos UFBs ahora que tenemos en Bolivia, ¿ya? Pero es hasta ahí nomás. En cambio, si son empresas grandes, sí o sí tienen que pagar impuestos y llevar libros diarios, llevar todas las normativas que se pueda, que nos dan impuestos internos, ¿ya? Los cooperativistas estarían dentro del régimen más o menos de contribuyente, del gran contribuyente, que tiene dinero que saca, pero explota, pero con alguna, con algún límite, se puede decir, y que también le fija un arancel fijo el Estado para que pague impuestos, ¿ya? A eso se refiere. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, como nadie está preguntando, yo voy a preguntar, ¿ya? A ver, Obdulia. Obdulia, ¿me escucha? Obdulia 1, Obdulia 2, ¿ya está?
Bueno, Ya. sí. A ver, ¿qué pasa cuando decimos, cuando hablamos de empresas públicas? Hemos hablado de empresas públicas y no, ¿qué nos dice? ¿Qué les he explicado sobre las empresas públicas? A ver. Empresas públicas. ¿En qué sentido? En ¿Cuáles son las empresas públicas? ¿A qué se dedican las empresas públicas? las empresas públicas están, bueno, administran los recursos del Estado. Ya. ¿De qué se Ujú. ocupan? ¿Perdón? ¿De qué se ocupan las empresas públicas? De diferentes rubros. ¿Cuáles serían esos rubros? Bueno, el, a ver, los estados, por ejemplo, entre el presta servicios, ¿no? De telefonía. Y CEPSA es una mixta que da energía, que procesa energía. Ya. Pero estamos hablando de empresas netamente públicas, no semipúblicas ni mixtas. Ya. Quiero Todo público. para que tú sepas y vuelvo a recalcar, las empresas públicas pertenecen netamente en toda su totalidad al Estado, ¿ya? Sí. El Estado se encarga de administrar esos recursos, uno, de disponer, de dirigir, de organizar, de controlar, de todo. Estas empresas públicas se caracterizan porque están descentralizadas. ¿Qué quiere decir? Están por todo Bolivia, ¿ya? Muchas de estas empresas hasta hace unos 5 años atrás estaban liberadas de impuestos, pero hoy en día las empresas públicas también rinden lo que es una cuota de impuestos, pagan también impuestos. ¿Ya? En algunas ocasiones vamos a pagar, por ejemplo, algo a la gobernación, ellos nos facturan. Esa factura también las controla el Estado. ¿Ya? Por otro lado, dice que las empresas públicas en esta última década, ¿ya? Tienden a crecer más para dar servicio a la comunidad. No trabaja con fines de lucro, solamente con fines de que se mantenga la empresa estable. Por eso decíamos el Hospital Daniel Bracamonte. Es una institución pública, pero es una empresa prácticamente institución que brinda servicios a la comunidad. Muchos nos quejamos y dicen, pero si es público, ¿por qué nos cobra? Nos cobra porque ellos tienen que mantener mínimamente el funcionamiento de esta misma, con una pequeña cuota, más de que el Estado les dé a veces no alcanza, ¿ya? Por otro lado, hemos hablado de las empresas privadas. Las empresas privadas se pueden dividir en nacionales, extranjeras, transnacionales. Estas empresas privadas sí o sí tienen origen de inversionistas de un capital privado. Sí o sí también trabajan con fines de lucro. No pueden venir a dar su capital, a invertir en el país para no llevarse nada. Sí o sí, estas empresas tienen que lograr los máximos beneficios. Y lo que tú me estabas diciendo hace rato eran las empresas semipúblicas, que tienen un porcentaje del Estado, pero también tiene un porcentaje de alguien que invierte su capital. Tú me decías de las cooperativas, lógicamente, también tienen administración mixta, pero también es una empresa mixta. ¿Por qué? Porque el Estado le controla, el Estado le da la materia prima para que haya electricidad. Esa electricidad, ¿a quiénes vende? A los mismos ciudadanos. ¿Y quiénes somos los ciudadanos que nos beneficiamos? O sea, todas aquellas personas que tenemos los medidores, ¿ya? Ujú. Pero los accionistas mayores, ¿quiénes son aquellas personas que pagan harta plata? Pues que pagan mucho dinero y dentro de ello también están la gente que trabaja, ¿ya? Ahora, decíamos también que dentro de las empresas semipúblicas están aquellas de generación de viviendas, ya que están apareciendo recién. En el campo, por ejemplo, se están haciendo viviendas, ¿no ve? Para la gente se quede ahí en el área rural, ¿ya?
¿De dónde saca plata el Estado para que tengan estas viviendas? De distintas donaciones que han venido capitales de afuera, que se han invertido para la construcción. Quienes la controla es el Estado, pero al final se queda la persona, el ciudadano se queda con la casa, pero paga mensualmente una mínima cuota porque ya sea de su pertenencia, ¿no es cierto? Eso también se llama semipúblico. Hasta una cierta medida es del Estado, pero cuando ya pasa a tu nombre, ¿de quién va a ser? Del propietario, pues, ¿no? ¿Ya? Por otro lado, también hemos visto las empresas por la explotación de información de su capital, por el pago de impuestos, por el número de propietarios. A ver, por el número de propietarios. Gaby Gutiérrez, ¿estás ahí? Gaby. Gaby. 1, 2, 3. Chao, Gaby. Ya, a ver, otra persona más para que vean si están atentos. Armando. Luis Armando, ¿estás ahí, no? ¿Ah? Sí. Hemos dicho que también las empresas se caracterizan por el número de propietarios. Hemos hablado de qué propietarios, hemos hablado de quiénes. Pueden ser de orden y... De orden individual. Exacto. Después, Después puede ser de orden de cosa, ¿no? Que es como viene del Hospital Bracamonte. Eso ya puede ser de servicios para el pueblo. ya. No, un poquito de confusión. Hablamos por orden individual, unipersonal, que fuera de una sola persona, por sociedades y por cooperativas, ¿ya? Por eso estamos hablando, cuando hablamos por el número de propietarios, puede ser un solo propietario, pueden ser dos propietarios, pueden ser ya sociedades ya más grandes o cooperativas, ¿ya? A eso nos estamos refiriendo por el número de propietarios. Si decimos individual, la empresa pertenece a una sola persona. Una sola persona. Exacto. Si decimos unipersonal, puede pertenecer a 2 o 3 personas, pero una de ellas tiene el mayor porcentaje de acciones y las otras simplemente tienen 5, hasta máximo 6 o 7 de inversión de capital. Pero la unipersonal es así, ¿ya? Por otro lado, las sociedades, donde ya hay más gente ahí. Ya hay sociedades de 3, 4, 5, 6 personas más. Y las cooperativas, donde son arriba de 50 personas que son propietarios de esa empresa. ¿Ya? ¿Ha quedado algo, Ya. no? Ya. Sí. Ya. Hemos indicado de que existen por la función social. Muchos existen con ánimo de lucro, que quiere decir que son empresas que no dan ayuda a la sociedad, solamente les gusta ganar dinero. Por trabajo asociado, ¿qué quiere decir? Son personas que trabajan en sociedad, pero se benefician todos ellos de ahí, ¿no? Pero también ayudan a algunas a su comunidad. Ya, a eso se refiere. Sin ánimo de lucro, ¿qué quiere decir? Que generalmente no esperan lucro de ganar, ¿no? Sino de brindar más que todo servicio y ayuda a la comunidad. Y por último, por economía solidaria. ¿Qué quiere decir? En este grupo, por ejemplo, están todas las cooperativas, ¿ya? Que se benefician solamente entre sus asociados. No reparten absolutamente a nadie, pero dentro de sus asociados están sus familias y ellos no se benefician, ¿no? Después, hasta ahí habíamos visto todo bien, sí. Ahora, hay otra parte que es el 4.3, que es la clasificación de las empresas modernas. Vamos a ver, 1, 2, 3, ¿dónde está? A ver. Ya. Si vamos a ver, simplemente vamos a ver a grandes rasgos la clasificación de las empresas, ¿ya? Por ejemplo, existen las empresas modernas. Las empresas modernas que hoy en día generalmente en Bolivia van creciendo paulatinamente, nos dice que tienen sí ¿cómo les digo?
una importancia sostenible dentro de la comunidad boliviana. Por ejemplo, si hablamos de ellas, serían las empresas industriales.